a nuestras inversiones en primer lugar, y en segundo lugar me dedico a ejecutar operaciones de corto plazo, mejor conocidas como operaciones de day trading. Estrategia que estaremos conociendo durante esta semana, ¿correcto? Y antes de quizás adentrarnos en la sesión, yo quiero que ustedes entiendan quizás qué es el day trading. Y day trading no es nada más que comprar un activo y revenderlo el mismo día, abrir y cerrar una posición durante el mismo día, lo cual nos permite a nosotros aprovechar ciertos movimientos que puede tener una acción, que como ya sabemos las acciones tienen cierta volatilidad de manera intradiaria. Intradiaria me refiero a cada día, ¿correcto? Ojo que con el tipo de estrategia que vamos a estar conociendo de momento, no estaremos buscando, al menos con la estrategia que yo les voy a mostrar, no vamos a estar buscando mantener posiciones overnight, dígase de un día para otro, sino que vamos a estar comprando una acción y revendiéndola, aprovechando sencillamente un movimiento de 5-10 minutos dentro de un mismo rango de precio, ¿correcto? Hey, saludos por acá, bendiciones. Mira quién tengo. Mira quién tengo por acá. Ya se lo mando para Miami de nuevo. Bien, continuando por acá. ¿Para qué está enfocado este tipo de operaciones? El day trading funciona mejor para personas que pueden dedicar un espacio específico al mercado, dígase tienen ese bloque de tiempo para dedicarlo al mercado. Personas que se sienten cómodas tomando decisiones, digamos, rápidas, ¿correcto? Tomando una decisión de compra, una decisión de venta en un lapso de minutos, como de igual manera prefieren tener esa actividad diaria en lugar de tener que esperar días o inclusive semanas. Pero lo muy importante es que no es necesario estar enfrente de la pantalla todo el día, y de hecho es algo que yo cuando inicié entendía que era mejor, me agregaba, digamos, más posibilidades de hacer dinero, de estar todo el día en la pantalla, pero con el tiempo, la realidad, y ojo, me refiero a day trading, ya sabemos que con value investing no es para nada necesario, ¿correcto? Pero enfocándonos sobre day trading, yo me he dado cuenta que la ventana principal, al menos para lo que yo hago, para mi estrategia, que es la que conoceremos por acá, normalmente se suele dar entre las 9 de la mañana para analizar el mercado, previa apertura, entender qué puede suceder, identificar esos niveles que vamos a ver el día de hoy, ¿correcto? Y luego ya para operar posterior a la apertura del mercado. Recordándoles que el mercado apertura a las 9:30 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, hasta las 4 de la tarde, pero es en esa primera hora del mercado, 9:30 a 10:30, o 9:30 a 11, donde ocurre el mayor volumen de transacciones. Y de hecho, sí. Dame un segundito. Permítame un segundito por acá. Si ustedes se fijan, en la mayoría de mis días yo suelo tomar una o dos operaciones, algo quizás alguna excepción, que haya varias operaciones. Fíjense acá, 2 operaciones, 3, 1, estuvo 5, dale negativo, 4, 3, 5. Pero miren, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2. Fíjense que la mayoría de los días yo suelo tomar 1, 2, quizás 3 operaciones. Puede haber algún momento en el que el día se extienda un poco más, ya en mi caso particular, pero normalmente mis días, en cuanto a day trading, suelen durar de 9 de la mañana, previo a la apertura del mercado, para analizar los niveles, ver qué puede suceder, hasta máximo 10:30. Quizás algún día se puede extender 30 minutos extra, pero normalmente ya a las 10 de la mañana yo he terminado con lo que iba a hacer durante ese día. Y sencillamente porque esa primera hora es la que concentra mayor volumen, mayor liquidez y me da a mí los mayores movimientos del día. Obviamente, siempre habrá algún día, como fue el caso de Tesla el día de hoy, que de hecho yo no pude aprovechar esto en Tesla. Fíjense cómo esto pasó inclusive mientras yo estaba dando clases esta mañana, pero fíjense cómo Tesla en la primera hora sí dio un movimiento que fue de hecho interesante, ese movimiento de la primera hora de la mañana, pero fíjense cómo ya más adelante durante el día sale una noticia y Tesla da una subida de literalmente $20, ¿correcto? Pero esto vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, conversando sobre cómo se gana con un sistema repetible. Y ojo, quiero que ustedes presten mucha atención a estos conceptos que vamos a ver el día de hoy, entendiendo que hoy nos vamos a enfocar en la teoría detrás de mi estrategia, de lo que yo hago, cuando me refiero a day trading, ¿correcto? Y en la próxima sesión nos vamos a enfocar en lo práctico, ¿correcto? El día de hoy lo que me interesa es que conozcan cuáles son los niveles que yo suelo operar, por qué me gustan, por qué me suelen llamar la atención, y podamos identificar así cómo se gana con un sistema repetible. Y fíjense que acá me dice que menos setups es igual a mayor consistencia. Y ojo, que ser rentable haciendo day trading, gracias. Ser rentable haciendo day trading no radica en predecir el mercado, sino en repetir, ¿correcto? No buscamos adivinar, sino que vamos a repetir, buscamos algo simétrico con reglas claras que nos permita repetir situaciones donde el riesgo es pequeño y la recompensa es potencialmente mayor. Y esa consistencia viene, obviamente, de ejecutar el mismo tipo de escenarios en reiteradas ocasiones. O sea, buscamos algo que sea similar, que sea simétrico y que tenga reglas claras bajo las mismas condiciones, operar bajo las mismas condiciones. Entonces, fíjense cómo acá me dice que menos setups es igual a más consistencia. Dicen que está bajito el volumen. Déjenme ver. Sí, señor, yo la presentación se la voy a subir a la plataforma académica. ¿Bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Fíjense que acá me dice que menos ceros es igual a una mayor consistencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos para allá en breve, No se ve adelante, señores. Vamos por parte. Ya preguntaron qué son ceros, déjenme explicarlo. Pero tranquilo, no se preocupen. ¿Qué sucede? Acá me dice que menos ceros es igual a mayor consistencia. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de un cero, hablamos de un tipo de estrategia. Dígase, vamos a plantear un cero de la siguiente manera. Un cero es un nombre para una serie de pasos que cumple algo para darse una posible operación. Dígase, cuando Tesla cumpla con estos 5 puntos, por ejemplo, yo voy a comprar acciones, ¿bien? Y las voy a vender en X punto. O, por ejemplo, cuando Nvidia cumpla con estas 3 condiciones, yo voy a vender una acción. Un cero viene siendo el tipo de parámetros con los que debe cumplir una acción o una compañía para yo tomar una operación. Fíjate que menos ceros me dice a mí que es igual a una mayor consistencia. ¿Por qué?
Porque si todos los días yo trato de ejecutar algo diferente, nunca podré ser consistente en un tipo de operación, ¿correcto? Segundo, no buscamos adivinar. O sea, no vamos a decir, yo creo que esto va a subir, o esto debería rebotar, debe subir, debe explotar en una dirección. No, sino que nosotros vamos a buscar momentos en los que el mercado nos da a nosotros una ventaja totalmente clara, ¿bien? Y cuando hablamos de algo que sea simétrico y con reglas claras, estamos buscando riesgo pequeño, o quizás no riesgo pequeño, porque realmente estamos hablando de operaciones de un mayor riesgo. No quiero que se malinterprete el hecho de utilizar el término riesgo pequeño, porque hacer day trading no es de bajo riesgo, pero buscamos algo en el cual yo pueda limitar el riesgo y que mi ganancia potencial sea mayor que ese posible riesgo. Y obviamente siempre con reglas claras antes de entrar en una operación. Cuando hablo de reglas claras me refiero a cuándo voy a vender, o quizás si se va positivo cuando cierro, si se va negativo cuando vendo, que eso lo aprenderemos en la segunda sesión de esta semana, ¿correcto? Pero antes de pasar quizás a los setups y selección de tickets o pasar a la estrategia como tal, que es lo que vamos a estar buscando, yo quiero que ustedes de entrada comprendan dos cosas importantes. Número uno, nosotros acá, y dejé de compartir pantalla para que se puedan enfocar en mí, lo que les voy a decir, correcto, sin distracciones, nosotros estaremos aprendiendo una primera estrategia de day trading. ¿Qué sucede? Yo no me haré rico, yo no voy a hacer 20 mil, 30 mil, 100 mil, 200 mil dólares con una semana conociendo una estrategia de day trading. No voy a hacer 200 mil dólares acabando de aprender a hacer day trading. Debo ser bien claro con ustedes. Ahora, nosotros vamos a aprenderemos a hacer day trading con acciones. Y se fijarán, dentro de la estrategia, el tipo de movimientos que vamos a estar buscando serán movimientos de $1 en valor de acciones. O sea que si yo compré una acción, pues bueno, tengo una ganancia o pérdida potencial de $1. Si compré dos acciones, mi ganancia o pérdida potencial será de $2. Hacia arriba como hacia abajo. Vamos a hablar sobre esto un poquito más adelante. Y les hago esta salvedad porque no quiero que ustedes entiendan que quizás yo voy a empezar a hacer day trading y voy a duplicar una cuenta en cuestión de un mes. Porque estamos aprendiendo a hacer day trading con acciones. ¿Qué es lo que a mí me interesa de esta semana? Que ustedes entiendan cómo funciona la acción del precio de una compañía. Cuando hablo de la acción del precio es el comportamiento, o price action, así se le llama en inglés. ¿Cuál es el comportamiento del precio de una acción? ¿Cuándo una acción puede subir? ¿Cuándo puede bajar? Es que entendamos el comportamiento y lo podamos aplicar utilizando acciones de compañías. Y dígase, si compré una acción de Tesla y el trade fue positivo, pues gané $1, quizás no es algo que me vaya a cambiar la vida, pero de igual manera, si la operación cierra negativa, que de entrada les voy a decir, nadie tiene un ratio de acierto del 100%. Y nadie lo tendrá. Quien les diga a ustedes que hace day trading y es 100% certero haciendo day trading, de entrada les puedo decir que les está mintiendo, ¿correcto? Y acá no está en ser 100% certero, el truco no está allí, el truco está en algo llamado riesgo-beneficio y ratio de acierto, no necesariamente del 100%, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante, ¿correcto? Ese es el primer punto que yo quiero que ustedes entiendan. El segundo punto, el no tradear también puede ser una decisión rentable. ¿A qué yo me refiero? Nosotros vamos a buscar, aprenderemos una estrategia en la cual aprendemos a operar cuando existe cierta ventaja. Y una manera de nosotros entender que no en todo momento habrán operaciones para yo hacer day trading, ¿bien? Y es una de las razones por las cuales cuando nosotros iniciamos a hacer day trading, y ojo que hacer day trading no es algo para todos los perfiles, ¿bien? Acá hay personas que quizás no les interese, a otras puede que sí, pero hacer day trading, o al momento de iniciar a hacer day trading, mejor dicho, la desesperación es una de las principales razones por las cuales podemos perder dinero, porque no todos los días es obligatorio operar. Y parte del proceso radica en ser paciente y entender que en ocasiones es una mejor idea esperar, ¿correcto? Por ejemplo, vamos a ver acá en el chat, ¿quiénes tomaron mi sesión de Traders Hub el viernes pasado? Vamos a ver. Vamos a ver si acá hay alguien. Evelio, Celic. Si ustedes se fijan, o se fijaron, los que tomaron esa sesión, es que yo suelo ser muy paciente con mis operaciones. En algunos momentos, una compañía se puede estar moviendo fuerte en una dirección y da un poquito uno suele tener ciertas ganas de tomar un trade para no quedarse fuera, pero si ustedes se fijan, como dice Evelio, correcto, se le llama FOMO. FOMO significa Fear of Missing Out, o el miedo de quedarse fuera. Y a veces puede dar algo de FOMO, como nosotros le llamamos en este mundo de las inversiones. Pero es importante nosotros ser pacientes y entender que siempre habrán otras oportunidades, ¿correcto? Entonces, hablando sobre lo que aprenderemos durante esta semana, permítame un segundito, hablando sobre lo que aprenderemos durante esta semana, primero es en qué consiste la estrategia. Vamos a aprender sobre operaciones de rompimientos, ¿correcto? Aprenderemos a identificar esos niveles clave para tomar una operación con ventaja y configurar cuándo puedo entrar de manera anticipada para actuar solamente cuando el mercado te dé la señal, ¿correcto? Pero entrando ya en la estrategia base o qué nosotros estamos buscando. Bueno, mi estrategia consiste en trades de rompimientos. Bien, un breakout significa rompimiento. Y fíjense que acá me dice que un breakout ocurre cuando el precio rompe un nivel relevante donde existe liquidez. Y cuando yo hablo de un nivel relevante donde se concentra liquidez, estamos hablando de un soporte o una resistencia. Por ejemplo, si el precio viene subiendo, esto se considera una resistencia. Y por acá puede haber liquidez en este punto. Y lo que yo estoy buscando operar es el rompimiento de ese nivel de arriba, o en su defecto, si viene bajando, el rompimiento de este mismo nivel. O sea que un breakout ocurre, como me dice acá, cuando el precio rompe un nivel relevante en el cual se concentra liquidez. Y recuerden que el concepto de liquidez significa que hay interés de compra o interés de venta en este escenario, ¿correcto? Pero existen dos tipos de rompimientos. Tenemos un rompimiento válido y un rompimiento falso, un falso rompimiento. Un rompimiento válido ocurre cuando el precio rompe un nivel relevante donde se concentra liquidez.
¿correcto? Mientras que un rompimiento falso ocurre en un nivel donde no necesariamente se concentra liquidez, por ejemplo, en el medio de un rango donde no existe liquidez cercana, y esto hace que el movimiento se agote rápido, o sea que rompe el nivel y en vez de continuar lo que hace es que se devuelve. Bien, lo que yo ando buscando es que rompa y que acelere el movimiento, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante y aprenderemos quizás cuáles son los niveles que pueden ser relevantes, ¿correcto? Entonces, hablando sobre estos breakouts falsos o falsos rompimientos, en el mercado también se les conoce como un fake out, un falso rompimiento. Y esto no es un setup independiente, no es un tipo de estrategia independiente, bajo los criterios en los que yo opero, los que tú vas a conocer, sino que son un comportamiento donde el precio rompe algún nivel, atrae ciertas personas, correcto, ya posterior a la ruptura, y luego se devuelve, ¿bien? Pero aún no siendo parte de nuestra estrategia, entender estos falsos rompimientos será de suma importancia para no quedar atrapado en una operación de este tipo, sino que poder cerrar a tiempo antes de que continúe bajando, ¿correcto? Porque como les mencioné, hacer el trading viene de la mano de riesgo y nadie tiene un 100% de acierto, sino que lo que estamos buscando es poder compensar esas pérdidas, obviamente con ganancias que sean mayores, ¿correcto? Entonces, ya entendiendo esto, quiero que nosotros pasemos a entender, quizás ver ejemplos claros de un ejemplo de un breakout válido. Por ejemplo, apertura de esa sesión y ojo, de momento no es importante enfocarnos en cuál temporalidad vamos a estar usando, qué temporalidad es mejor que otra, porque quiero que el día de hoy nos enfoquemos en los niveles como tal. De hecho, mi estrategia no se sustenta en una temporalidad del gráfico, ¿correcto? Yo de hecho utilizo múltiples temporalidades y voy analizando en 1 minuto, 5 minutos, 15, 30 minutos, 1 hora, cómo se va viendo el comportamiento para entender si varias temporalidades me confirman a mí una posible continuación, etcétera, o un posible rompimiento o no, pero quiero que más que enfocarnos en qué temporalidad yo uso, nos enfoquemos en el tipo de niveles que yo les voy a ir mencionando, ¿correcto? Por ejemplo, acá yo tengo un ejemplo de un breakout válido y les pregunto a ustedes, apertura de esa sesión de trading ese día, acá estamos viendo un ejemplo de Tesla, ¿bien? Les pregunto a ustedes, ¿se puede entender que este punto acá es el punto más alto del día que había creado hasta ese momento? Me dicen que sí, perfecto. Y aquí yo tengo un breakout válido de ese punto más alto del día, del high of the day. Tesla empuja, retrocede y luego vuelve a buscar ese mismo nivel para una posterior ruptura. Fíjense cómo, sube un poco, utiliza el nivel como soporte de nuevo, porque sabemos que una resistencia, al ser rota, funciona como soporte, utiliza ese mismo punto como soporte y luego da una continuación, ¿correcto? Por otro lado, un ejemplo de breakout inválido. Fíjense que cuando hablamos de breakout falso o breakout inválido, mencionamos de que ocurre en medio de un rango, ocurre en el medio del rango. ¿Qué sucede? Les pregunto yo a ustedes, este punto, fíjense, vamos a enfocarnos en esto por acá, en la apertura, ¿bien? Este punto de acá, ¿era el punto más bajo del día? Este. ¿Verdad que no? Ok. O sea que les pregunto yo a ustedes, si el punto más bajo del día era este, en este caso Tesla, al romper este low, esta línea de acá, ¿está dentro del rango, sí o no? Si el rango es este del día, ¿continúa dentro del rango? Correcto. O sea que es un breakout automáticamente inválido. Y aquí no solamente, fíjense cómo, de hecho, nosotros vamos a aprender a combinar varias de las cosas que vamos a ir conociendo, porque no solamente acá se combina que está dentro del rango, fíjense el rango de apertura, al menos este rango de apertura, ¿correcto? Pero el high del día viene siendo este, ¿verdad? Pero sin entrar en cuál es válido, cuál no. Dicen que no entendieron, Natalia y Heidi, se perdió Natalia. Natalia, este es el punto más bajo de ese día de trading. Fíjate que el mercado abrió por acá. No, Natalia, míralo acá. Tú tienes este. Bien, este es el punto más bajo del día, por aquí. Por eso yo te digo que este rompimiento está dentro del rango, por ende es un rompimiento inválido, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Acá se combina otra cosa. ¿En qué horario yo les mencioné a ustedes que suele tener o que suele haber el mayor volumen de transacciones? En la primera hora. Y esto ocurrió, ese rompimiento de esa línea de acá, ocurrió en la primera hora. Miren la hora acá debajo. La primera hora terminó por acá y el rompimiento sucedió por acá. Aquí ya fue en un punto del día en el cual quizás no hay tanto volumen. Y me preguntan, Nicauri, ¿qué es un rompimiento inválido? Nicauri, el que ocurre en medio de un rango donde no hay liquidez cercana y esto provoca que el movimiento se agote rápido. Eso es un breakout inválido o un breakout falso. Es lo mismo. Bien. Entonces, hasta acá, ¿me van todos llevando el hilo? ¿Van todos llevando el hilo conmigo? Perfecto. Entonces, como les mencioné, nosotros en la noche de hoy vamos a conocer ciertos niveles que me funcionan a mí como referencia para hacer day trading. No conocemos todavía cuál será el mejor, cuál no, cuándo será uno válido, cuándo el otro. Bien, me dicen, ¿qué significa que el movimiento se agote rápido? Génesis. Mira acá, rompió una línea y el movimiento no continuó, sino que se mantiene moviéndose de manera lenta, no me da un movimiento acelerado, ¿correcto? A eso se refiere con que se agote rápido. Bien. ¿Y por qué el otro en high y este en low? Manny, para no ver el mismo ejemplo 4 o 5 veces, sino ver ejemplos distintos, sencillamente. Pero un rompimiento de un high y un rompimiento de un low son sencillamente rompimientos de niveles, ¿correcto? Pero y el high que anda por ahí, Wander, este, ¿en qué horario fue? Después de las 12. Bien. Siempre vamos a buscar el rango más bajo para poder identificar un breakout falso. No, Ángela, yo les estoy poniendo un ejemplo, es que esto es ley escrita en piedra. Todavía no conocemos cuál es el nivel válido, cuáles son los que vamos a buscar. Estamos conociendo los niveles solamente, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Perfecto. Introducción a los niveles. Bien, vamos a conocer distintos tipos de niveles. PDH, PDL, niveles psicológicos, pre-market high, pre-market low. Vamos a hablar un poquito sobre estas zonas de liquidez. Pero, ¿qué quieren decir todos estos términos? Bueno, iniciemos con previous day high y previous day low. ¿Qué significa esto? Previous day high significa máximo del día anterior, o sea, el punto más alto del día de ayer.
o del día anterior. Hoy es lunes, el día anterior fue el viernes. O sea que el precio más alto que llegó a una acción el viernes es el punto máximo del día anterior. Bien. Por otro lado, el mínimo del día anterior, el punto más bajo al que llegó una acción el día anterior. Bien. Y ese rango del día anterior suele actuar como una referencia clave para el mercado intradía. Y recuerden que cuando yo menciono el mercado intradía me refiero a esos movimientos dentro de un mismo día de trading. Bien, dentro de un mismo día. Durante la sesión actual del mercado, el precio frecuentemente vuelve a buscar esos niveles. Cuando hablamos de testear es que vuelve a buscarlos, bien, vuelve a probar esos niveles, intenta romperlos o reacciona y se detiene alrededor de ellos. Y nos queda claro que es el punto más alto y punto más bajo del día de ayer, antes de ver ejemplos. Ok, perfecto. El día anterior se utiliza para, ya que es pre-market. Maciel, ya hoy lunes yo voy a utilizar los niveles, o sea, este es uno de los niveles, hay varios, pero el previous day high, previous day low, pues obviamente van a ser el del día anterior. Hay otros niveles como el de pre-market también, que lo veremos más adelante, pero aquí estamos hablando del día anterior, ¿correcto? Entonces, bien, me preguntan, ¿se ven en una temporalidad específica? No, Mariel, te explico por qué. Y fíjense que les mencioné desde un inicio porque quizás la temporalidad no será el rol fundamental de lo que estaremos viendo de momento. ¿Por qué? Si yo marco el punto más alto del viernes en una temporalidad de 1 hora, les pregunto, está por acá. Si yo bajo a una temporalidad de 5 minutos, ¿va a cambiar el punto más alto del viernes? Fíjense que no, es el mismo. No hemos llegado a horarios extraordinarios de momento. Sería el precio más alto, el precio más bajo del día anterior. No, correcto, Leo Sandy, es correcto. Es correcto. Entonces, fíjense que el mercado vuelve a testear esos niveles, intenta romperlos y reacciona o se detiene alrededor de ellos. ¿Pero qué sucede? Muchas veces estas zonas funcionan como zonas de decisión importantes. Normalmente, estos niveles se utilizan como referencia para posibles reacciones, rompimientos o rechazos durante el día. O sea que esos niveles, previous day high, previous day low, suelen funcionar como zonas de referencia para posibles reacciones, rompimientos o rechazos, para que el precio reaccione fuerte en alguna dirección o que rechace. De igual manera, puede darse una que otra. Todavía no estamos tratando de identificar cuál será la que puede suceder. Bien. Y un ejemplo de un previous day high, por acá. Este es el punto más alto del día de ayer. En este caso estamos viendo un ejemplo con Google, ¿correcto? Este es el punto más alto del día anterior en esa gráfica. Y fíjense cómo ese mismo punto lo utiliza en pre-market para dar un movimiento a la baja. ¿Es correcto, Génesis? O sea, fíjate cómo también los puedo utilizar para posibles rechazos. Bien, de igual manera. Por eso yo pongo todos los ejemplos, porque todavía no estoy identificando si va a romper hacia arriba o hacia abajo, sino que de momento lo que quiero es que ustedes aprendan a identificar cuáles son los niveles clave, ¿correcto? Entonces, hablando sobre un previous day low o punto más bajo del día de ayer, les pregunto, este que está acá, ¿es el punto más bajo del día anterior en esta gráfica? ¿Cómo que no, señores? Si el día de hoy es este, el día anterior no es este que está acá. ¿Les quedó claro ya que sí? Ahora sí, perfecto. ¿Les confundió? Ah, no, claro, pero es estamos hablando del día anterior, no del de hoy, ¿eh? Del día anterior. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pensaba que el previous day low eran horas antes. Surface, es el nombre, es más fácil identificarlo. El previous day low no va a cambiar independientemente de la hora en el que yo lo vea. O sea, el punto más bajo del viernes, por ejemplo, yo lo viese hoy a las 9 de la mañana, o lo viese hoy a las 12 del mediodía, o a la 1 de la tarde, el punto más bajo del día de ayer es el mismo. Esto que está acá oscuro es el horario nocturno, o sea, aquí cerró el día de ayer. Luego apertura el pre-market el día de hoy en esta zona naranja y apertura el mercado de manera oficial el día actual. ¿Cómo se ven estas zonas de preapertura post-cierre en TradingView? Fíjense, yo voy a ir a una gráfica cualquiera. Ojo, en una temporalidad diaria o semanal no se pueden ver las zonas de preapertura post-cierre, sino que se ven por debajo de 4 horas, ¿correcto? De 4 horas hacia abajo. Y fíjense cómo se ve una línea, una zona azul oscuro, que es el horario post-cierre, una zona un poquito, digamos, naranja, brillo oscura, no sé, que es el horario de preapertura. Y eso quiere decir que el precio de ayer fue este, cerró el mercado, abrió de manera extraoficial, o sea, en la mañana, pre-market, luego abrió de manera oficial el día de hoy, ¿correcto? ¿Cómo se agrega? Quien no lo tenga, puede que algunos de ustedes aún hayan bajado de temporalidad, o bajando de temporalidad, se les vea de esta manera. ¿Qué yo hago? Yo voy a hacer clic derecho en mi gráfica, me voy a ir acá a configuración, fíjense, clic derecho, configuración, y aquí donde dice sesión, o session, yo voy a seleccionarlo y cambiarlo de regular a extendido. Si ya se ve en tu gráfica por default, no es necesario hacer ningún cambio porque, bueno, pues ya se ve. Ahora, fíjense, ese previous day low que identificamos, fíjense cómo en ese día funcionó como resistencia en el caso de Apple. El precio aperturó, llegó al nivel por acá y bajó. Llegó al nivel, bajó, volvió al nivel y bajó de nuevo. ¿Bien? ¿Me van entendiendo todos acá qué es un previous day low? El punto más bajo del día de ayer. Elsa, debes bajar de temporalidad. 4 horas, 1 hora, 30 minutos. ¿Bien? ¿Alguna diferencia? No, Génesis, nos vamos a enfocar en el horario, en el horario oficial solamente. No nos vamos a fijar en el horario post-cierre, Génesis. Bien. Entonces, ¿por qué funcionan estos niveles? Bueno, porque concentran órdenes
ya sean stops, órdenes de venta, o de igual manera órdenes de compra institucionales. Bien, concentran órdenes de compra y de venta. Bien, los colores, así predeterminados. 9:30 a 4, Luca. El mercado cierra a las 4 en punto. El mercado utiliza esos puntos como zona de decisión. Y una regla clave es que el nivel es una zona de decisión, no es una entrada automática. O sea, esto no significa que el hecho de que haya un pre-market high, un pre-market low, no significa, perdón, un previous de high, previous de low, no significa que yo voy a comprar o vender una acción de manera automática. Y me preguntan, ¿qué son órdenes institucionales, Margarita? Una institución financiera, como JP Morgan, como Fidelity, como BlackRock, que envía órdenes de compra, no solamente ellos, sino existen diferentes tipos de instituciones, y está un poquito profundo el tema de los market makers y demás, pero cuando hablamos de órdenes institucionales, estamos hablando de grandes órdenes de compra o de venta. Bien, entonces, ¿cómo se utilizan estos niveles? Bueno, para posibles rompimientos con confirmación, o también para identificar de manera previa posibles puntos en los cuales el precio puede dar algún rechazo. Bien, más que tratar de identificar o de predecir, que ojo, no seremos capaces de predecir porque no tenemos una bola mágica, más que intentar predecir lo que vamos a utilizar estos niveles para entender que existe alrededor de estos puntos cierto interés, ya sea de compra o de venta. Bien, pasando, y les pregunto, ¿me entendieron qué es un previous day high, previous day low? Acá en el chat. Perfecto. Entonces, pasando a otro tipo de niveles. Y les recuerdo, todavía no estamos viendo cuándo comprar, cuándo vender, ni nada por el estilo. Quiero que entiendan cuáles son los niveles en los cuales de manera intradiaria, o sea, en un día normal, el mercado puede dar algún tipo de rechazo, rompimiento, continuación, más que aprender a entrar o salir de momento, solo aprenderemos en la próxima sesión. Lo que quiero es que entendamos cuáles son esos niveles de reacción. Acá tenemos otro tipo de nivel, que es el punto más alto de pre-market y el punto más bajo de pre-market. Recuerden que pre-market es el horario de preapertura. Si ustedes se fijan en la gráfica, inicia, bien, recuerden, esta zona naranja es el horario de preapertura. Inicia a las 4 de la mañana, hora de Nueva York, y culmina justamente antes de la apertura, el mercado de apertura a las 9:30. Entonces, estos niveles de preapertura, el punto más alto y punto más bajo, me funcionarán a mí de igual manera como rangos de referencia del precio. Es importante que presten atención. Fíjense, clic derecho en la gráfica, hago clic en configuración, y aquí de regular lo cambio a extendido. Bien, ojo, si yo estoy en una temporalidad diaria o semanal no se verán, aunque lo tengan extendido. Y si selecciono settings no me va a aparecer la opción. Debo bajar de temporalidad a mínimo 4 horas o más debajo. Bien, 5 minutos no sale. Elsa, haz clic acá, en esta línea. Al lado de, o sea, el último intervalo que le aparezca, haz clic acá. Ahí te van a aparecer todas las temporalidades. Bien, entonces, el punto más alto y bajo de pre-market me muestran intención temprana del día. En la apertura, el precio suele atacar esos niveles, romperlos y hacer fakeouts. Bien, el mercado suele atacar estos puntos, romperlos o hacer fakeouts. Bien, Edgar, si no te aparecen es porque estás probablemente en una temporalidad diaria o semanal acá arriba. Debes cambiar a una temporalidad menor a 4 horas. Bien, y activar, bueno, pues activa, ve a settings y activa esto de sesiones. Haz clic derecho, ve a settings y activa estas sesiones. Si no activas la de extended, fíjate que si yo no la activo no me va a salir. Debo hacer clic derecho, settings y darle clic a extended. Bien, entonces, fakeout, me preguntan, ¿qué es un fakeout? Acá, un breakout falso. Es otro nombre de llamarle a un breakout falso, un fakeout o falso rompimiento. Bien, entonces, Gregory, ¿en qué acción tú estás? ¿En qué compañía tú estás ahora mismo? Bueno, SPH. Esa acción no parece tener mucho volumen, porque no me aparecen inclusive bien estas zonas, ya lo agregaste, perfecto. Bien, entonces, ¿por qué importan estos niveles? Ya vimos porque concentran stops, órdenes institucionales, que el mercado utiliza como puntos de decisión. Bien, normalmente estos puntos altos y bajos de pre-market se utilizan como rangos de referencia durante el día. Acá vemos un ejemplo de un pre-market high. Ejemplo, fíjense acá, les pregunto a ustedes. Este punto acá es el punto más alto de pre-market. Fíjense cómo ese mismo punto, si yo trazo una línea, acá lo respeta en múltiples ocasiones en la apertura. Posteriormente lo rompe, bien, rompe, lo utiliza como pequeño soporte y me da una posterior continuación del rompimiento. Me dice Lester, pero rompió fuera de horario. Lester, por lo primero que les mencioné, no es que es ley escrita sobre piedra y no significa que el mercado solamente se mueve de 9:30 a 10:30 de la mañana, porque si no el mercado solamente abriera de 9:30 a 10:30 de la mañana. Los niveles pueden ser rotos en otro horario. Lo que yo les menciono a ustedes es que mi estrategia, o lo que yo hago en el día a día, radica en tomar los movimientos quizás en esa primera hora, como mucho hora y 30, posterior a la apertura, exactamente porque suele tener un mayor volumen de transacciones, ¿correcto? Entonces, fíjense acá, yo tengo este punto, que es el punto más bajo de pre-market, bien, fíjense cómo, llega al mismo, se devuelve, baja de nuevo y se devuelve, baja de nuevo y se devuelve, bien, no necesariamente Génesis. Mayor volumen no es lo mismo que mayor volatilidad, bien, porque para que una acción suba con fuerza o baje con fuerza, tiene que haber más compradores o más vendedores, bien. ¿Qué sucede, Génesis? Mayor volumen significa mayor cantidad de transacciones. Bien, puede que ese mayor volumen sea de compradores y vendedores en el mismo punto. Para que haya una mayor volatilidad debe haber más compradores, luego más vendedores, luego más compradores y así el precio se comporta de manera volátil. Bien,
Me dicen, ese pre-market low es un fake out. No necesariamente es un fake out aquí en la ruptura, porque fíjate cómo tú lo hubieses evitado sencillamente por la hora. Bien, esa es la razón por la cual yo quizás evito esos niveles, operar esos niveles ya en horarios de la tarde, porque suelen venir acompañados de un nivel de riesgo un tanto mayor. Hasta acá, ¿me van entendiendo qué son los pre-market highs y pre-market lows? O punto más bajo y alto de pre-market. Perfecto. Entonces, luego tenemos que acá, los niveles que hemos venido conociendo, si bien tienen relevancia, la mayor relevancia detrás de mi estrategia radica en estos niveles llamados niveles psicológicos. ¿A qué me refiero con niveles psicológicos? Vamos a buscar acá. Miren acá. Si ustedes se fijan, en la mayoría de las operaciones que yo suelo tomar, yo suelo utilizar números enteros. Fíjense, 280, 680, 685, 400. Les hago una pregunta para que entiendan qué es un nivel psicológico. Cuando ustedes van a vender una acción, ustedes la suelen vender en 99.62 o la venden en 100. Vamos a ver qué me dicen. 100. Y asimismo, el mercado utiliza estos niveles como soportes y resistencias, porque asimismo, como la mayoría de nosotros, aquí alguien dijo 99, otro 110, asimismo como la mayoría de nosotros, siempre habrá personas, solamente niveles distintos, pero asimismo como la mayoría de nosotros utilizamos los niveles psicológicos para comprar y vender acciones, de igual manera el mercado lo hace y por eso estos niveles funcionan como soportes y resistencias. Bien, estos soportes y resistencias en números enteros son niveles de precios redondos donde el mercado tiende a reaccionar porque concentran órdenes ya sea de compra o de venta de muchos participantes. Por ejemplo, un caso del día de hoy. Miren acá la meta. En ese nivel psicológico, 600. Fíjense que es un número entero. 600. Miren acá. Fíjense cómo apertura en la mañana, baja y vuelve a subir. Aquí baja y sube de nuevo. Baja y sube de nuevo. Baja, sube de nuevo. Aquí lo rompió, se devolvió. Se mantuvo un poquito por debajo, pero quizás algo no tan relevante para asumir el riesgo de tomar ese nivel, esa ruptura de ese nivel a la baja. Y ojo, ustedes se van a dar cuenta que en el mercado existe la manera de hacer dinero tanto cuando una acción sube como de igual forma cuando una acción baja. Y no solamente con acciones, sino también con contratos. Y yo sencillamente suelo hacerlo con contratos, pero es lo mismo, el mismo tipo de estrategia, el mismo tipo de cero. Lo único que con opciones solamente, número uno, se puede hacer más dinero, pero también es bueno entender que se corre más riesgo. Dice Gregory, el que entra temprano bebe agua. Gregory, yo de hecho tomé este trade por acá, la segunda vez que llegó al nivel, estuve positivo, luego lo terminé cerrando negativo. Voy a buscar esa ruptura de los 600, de hecho la dio, yo estuve un tanto positivo por acá abajo, pero no cerré, estaba buscando ese nuevo low. O sea, que hiciera, fíjate que me hizo el primer low de la mañana, hizo el primer low por acá debajo, y este se quedó un tanto por encima, 2 centavos de hecho. Si ustedes se fijan acá arriba, fíjense aquí. Aquí me da la información de cada vela cuando yo le coloco el mouse encima. Y fíjate cómo aquí. Y yo tengo el low. Fíjense que el primer low del día, el de esta vela, fue en 599.81. Y el segundo low fue en .82. O sea, a un centavo se quedó de hacer un nuevo low, pero gajes del oficio, como dicen, ¿bien? Entonces, volviendo atrás. Ejemplos de estos números enteros. 430, 435, 440, 450 en Tesla. Fíjense que estamos hablando de números múltiplos de 5 o de 10. Estos números enteros van a funcionar como niveles psicológicos, porque muchos traders colocan sus órdenes de compra o de venta en números enteros. Esto hace que el precio frecuentemente se detenga, reaccione o acelere cuando llega a esos niveles, ¿correcto? Y esos números enteros funcionan como zonas de reacción para rebote o rechazo, zonas de rompimiento donde puede aparecer momentum o zona de toma de ganancias o stops, órdenes de compra y venta. Cuando hablen de toma de ganancia, stop, cierre, todo eso es una manera diferente de llamarle a órdenes de compra o de venta. Asimismo, como tú cierras una operación en un número psicológico, otra persona probablemente está comprando. Si como tú compras en una zona, en un nivel psicológico, otra persona te está vendiendo a ti. Bien, así que sencillamente estos niveles psicológicos concentran transacciones, un alto volumen de transacciones. Una regla importante es que un número entero no es una entrada automática. Solamente se va a considerar relevante cuando coincide con el contexto del mercado, liquidez y alguna estructura cercana como las que venimos conociendo. Y fíjense que los niveles psicológicos son la raíz de mi estrategia, pero no significa que cada nivel psicológico yo lo voy a operar, yo lo voy a tradear, sino que debe tener alguna estructura cercana como las que hemos conocido, dígase, previous day high, previous day low, o un pre-market high, pre-market low, o un rango que vamos a conocer ahora. Un rango, de hecho, puede a nosotros invalidar una operación. Veremos el porqué de esto en breve. Pero viendo acá un ejemplo de niveles psicológicos, fíjense acá, Tesla, esos niveles de 5 en 5, 420, 415, 410, 405, 400, 395, 390, 385. Y fíjense que estos niveles psicológicos, ojo importante, no hay un indicador para esto en TradingView. Para yo marcarlos, ya sabemos de dónde radican dichos niveles psicológicos, son múltiplos de 5. ¿Qué yo voy a hacer? Fíjense, voy a remover todos los dibujos. Me voy a Tesla. ¿Qué yo voy a hacer? Buscar mi línea horizontal y voy a buscar nivel psicológico. Les pregunto a ustedes en el chat, 400, ¿es un nivel psicológico? ¿Sí o no? O sea que, fíjense, yo coloco la línea cerca, pero no me salió exacta. ¿Qué yo hago? Le hago doble clic y me voy a coordenadas y escribo 400. 405, ¿es un nivel psicológico? Coloco la línea cercana, 405, ojo. Vamos a acercarnos un poquito más para no llenarlo de líneas de momento. Pero fíjense acá. Hoy fue un día por una noticia, rompió todos los niveles Tesla. Pero les pregunto a ustedes, 430, ¿es un nivel psicológico? 431, ¿es un nivel psicológico?
Entonces, como ya sabía que yo le iba a tirar un gancho, ¿verdad? Lo hace al azar, no Lester. Múltiplos de 5, lo que no los he marcado todos para no llenar la gráfica, pero múltiplos de 5. Bien, dentro de estos múltiplos de 5 habrán niveles, por ejemplo, fíjense cómo, 425 también, 425. Están viendo todo, cómo les está quedando claro a todos cómo yo estoy marcando estos niveles psicológicos. Bien, y fíjense que si yo continúo marcándolos así, múltiplos de 5, si ustedes empiezan a buscar la gráfica, fíjense con el precio, baja, sube, baja, utiliza el nivel, llega a un nivel, lo utiliza, baja otro. Hoy una noticia, Tesla sencillamente empezó a subir y no respetó absolutamente nada. Bien, entonces, ya acá estamos conociendo cómo funcionan los niveles psicológicos o estos soportes y resistencias, digamos, en números enteros. Entonces, algo que yo quiero que nos llevemos el día de hoy, bien, son las zonas de riesgo. ¿A qué yo me refiero con zonas de riesgo? Bueno, nosotros estamos hablando, el día de hoy hubo zona de riesgo, porque Tesla sencillamente se la pasó todo el día subiendo, pero estamos hablando de que nosotros estamos buscando operaciones de rompimientos. Y no significa que operar rompimientos de zonas sea válido. Sí, lo que yo no voy a intentar operar o tradear dentro de una zona. ¿Qué me refiero? Esto acá, eso fue el día de ayer. Les pregunto yo a ustedes. Esto acá, ¿es un movimiento alcista, bajista o lateral? Movimiento lateral, también conocido como acumulación, es lo mismo. Fíjense cómo el precio, se me fue el lápiz, perfecto, acá lo tengo. El precio sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Solamente hace esto. Sucede. Yo no voy a utilizar o a operar quizás dentro. Yo no voy a operar dentro de estas zonas. ¿Por qué? Porque no me dice a mí cuándo el precio puede romper de manera fuerte en una dirección. Me dicen, no hubo vida ese día. Si lo hubo, el precio subió de 4.15 a 4.25, $10 en la acción. Luego empezó a formar la zona, pero de aquí a acá hubo vida. Claro que sí. Bien. Me dicen, ¿y si bajamos de temporalidad? Fíjate cómo se ve igualita la zona. Se ve idéntica la zona, ¿verdad que sí? ¿Qué sucede con las zonas? No significa que son malas. Significan que toman tiempo para ser rotas. Y ojo, pudo que Tesla la haya roto acá y haya continuado. El tema es que no fue el caso, ¿correcto? Y como yo les mencioné desde un inicio, no vamos a intentar predecir, sino utilizar las condiciones del mercado o de una acción a nuestro favor. Bien, entonces, razón por la que quizás, yo veo, bueno, aquí yo veo un nivel 430, lo cual es un nivel válido. Razón por la que quizás ese nivel 430 ya hay que tener cuidado, este movimiento ya está un tanto extendido. Y de eso aprenderemos un poquito más adelante. Vamos a aprender cómo leer un movimiento cuando está muy extendido, cuando es necesario que haga un retroceso o que acumule para una posible continuación. ¿Correcto? Esas son las únicas zonas de acumulación. Una zona de acumulación es zona de acumulación. O sea, no existe otro tipo de zona de acumulación, si esa es tu pregunta, Francesca. Solamente hay, o sea, que el precio acumule, solamente existe una. Bien, entonces, por ejemplo, zonas de acumulación no solamente, existen otros tipos de zonas, pero no de acumulación solamente una. Hay otros tipos de zonas, ¿bien? Pero zona de acumulación solamente un tipo. Entonces, por ejemplo, Francesca, hay muchas. Los order blocks son tipos de zonas, los fair value gaps son tipos de zonas, hay muchas. ¿Qué sucede? Otro tipo de zonas que yo quiero que ustedes traten de evitar a medida que empiecen a hacer day trading. Fíjense acá Tesla, da un movimiento agresivo al alza, luego baja, pero empieza a subir de nuevo. Les pregunto yo a ustedes, en esta subida de acá, ¿rompió el punto más alto del día? Ok, pero luego vuelve y baja. Aquí lo rompe, ¿verdad que sí? Pero fíjense cómo baja de nuevo, vuelve y sube, continúa bajando. Ya a mí, ese tipo de comportamientos erráticos en los que baja y sube, pero no rompe, sino que se devuelve, pero vuelve a subir y rompe y se devuelve con fuerza, yo las evito. ¿Por qué? Porque yo no sé cuándo vuelva a entrar un volumen agresivo en mi contra. Digamos que yo compré esa acción por acá, subió un poco, se devolvió. Bien, nosotros, y de hecho, si ustedes se fijan en mis operaciones en mi canal de YouTube, se van a dar cuenta que mis operaciones suelen ser rápidas. Compras y ventas. Mis trades ya largos, por ejemplo, quienes tomaron la sesión del viernes se pudieron dar cuenta. Yo tomé, no me equivoco, fue un trade de AMD, creo, o de Tesla, ahora no recuerdo. Creo que fue de Tesla. Estoy seguro ahora. Pero creo que sí fue de Tesla, si no me equivoco. Sí, yo tomé por acá este trade de Tesla, si mal no recuerdo. El punto es, y por aquí, me empieza a acumular el precio y yo le comenté, o les comenté en la sesión, que ese tipo de operaciones que acumula por varios minutos a mí no me gustan porque esas acumulaciones terminan en una posterior ruptura con fuerza, pero lo que yo no voy a tratar de adivinar si será a mi favor o en mi contra. Por ende, yo siempre estoy bien pendiente para cerrar esa operación en caso de que se devuelva, sencillamente. Bien, por eso las operaciones que no sean tan volátiles. De hecho, Jonathan, la volatilidad juega a favor de nosotros. Pero nosotros vamos a estar buscando movimientos, ya verán, de $1. Fíjate, si gané $1. Si perdí, bueno, perdí $1. ¿Y por qué? $1. Y no quizás ganarme 200, 500, $1,000. ¿Por qué? Porque esto es de alto riesgo. Y a mí no me interesa que ustedes empiecen a arriesgarse con un capital que sencillamente les pueda jugar en contra a nivel psicológico. Por ejemplo, vamos a ver acá. Miren este trade de AMD. Esto está en mi canal de YouTube. En este trade, yo tomé un rompimiento con acciones. Yo compré por acá alrededor de 234,50. Y fíjense cómo yo terminé vendiendo mi posición por completo en 236, o sea, .30. O sea que estamos hablando de casi $2 en movimiento en acciones. Y $2 con una acción no es mucho. Pero fíjense que esos contratos de opciones, por eso es que yo les digo, vamos a enfocarnos más que en hacer mucho dinero ahora mismo, vamos a enfocarnos en aprender cómo funciona una acción. Y el hecho de hacerlo con acciones, sí, no me abre las puertas a ganar mucho dinero, con poco capital, pero sí me abre las puertas a poco riesgo. Y ya cuando yo entienda cómo se hace day trading y aprenda a identificar oportunidades y estrategias de day trading, fíjense cómo ese mismo movimiento con contratos ahora mismo en esa operación está casi 30% arriba.
el mismo movimiento. Y fíjense cuánto dura este video, 5 minutos. Bien, pero no quiero adentrarlos quizás en opciones de momento porque no me interesa que asuman ese riesgo extra de manera innecesaria de entrada. Bien, entonces, nos ha quedado claro estos soportes y resistencias en números enteros. Los niveles psicológicos de soporte y resistencia siempre van dentro de SM, nunca, me imagino que dices pre-market low, ¿correcto? Pre-market low o pre-market high. No, son niveles distintos, Elian. Un pre-market low y un pre-market high es distinto a un nivel psicológico, son niveles totalmente diferentes. Bien, ahora, los niveles más relevantes dentro de mi estrategia son estos niveles psicológicos. Ahora, ¿de qué deben venir acompañados dichos niveles psicológicos para ser válidos? Hay un concepto llamado vacío. ¿Qué es un vacío? Bueno, sencillamente, si yo miro a la izquierda del gráfico, que haya un espacio vacío. Les pregunto a ustedes, ¿esto está vacío, sí o no? Eso es lo que principalmente hará válido un nivel. De hecho, yo suelo buscar vacíos mayores a 3 días. Habrá ocasiones en las que yo puedo decidir asumir un poco más de riesgo y tomar vacíos de un solo día, o a veces operaciones sin un vacío, por quizás ciertos conceptos un poquito más profundos, pero no me interesa que ustedes asuman ese riesgo de momento. Pero fíjense que si yo empiezo a buscar mensajes de los que yo envío, lo pueden buscar todos ustedes en Discord, y de hecho comparar con que sucedió, no siempre suceden, ¿bien? Hay veces que ni siquiera llega al nivel y yo sencillamente no opero, hay veces que lo rompe, justamente abre el mercado, a mí no me gusta operar en esos primeros 30 segundos, un minuto, con ciertos parámetros, bien, porque tiene un mayor riesgo. Pero fíjense, por ejemplo, acá, vamos a ver esto, dice Meta, estos son high risk, vamos a buscar unos que no sean quizás high risk, miren acá, Tesla, rompimiento de 370 al alza. Les pregunto a ustedes, bueno, este quizás no tanto, estoy un poquito más avanzadito. Vamos a buscar los regulares. Miren acá. Tesla, rompimiento de 300, esto es Meta, mira aquí, rompimiento de 580. Vamos a verle Tesla en un momento. High risk, alto riesgo, correcto. Fíjense acá, rompimiento de 580 al alza. Les pregunto a ustedes, si yo miro a la izquierda del gráfico, acá, hay un vacío, fíjense, 1, 2, 3 días. O sea que como hay un vacío, ese nivel psicológico de 580 es válido. Acá. ¿Sí o no? El nivel psicológico es válido porque hay un vacío. Si no hubiese un vacío, no es un nivel psicológico válido. ¿Bien? Me dicen, el day trading con acciones no tiene ningún riesgo. Si la acción o operación no resulta más barata, puedo convertir la operación en un swing. Carlos, a mí no me gusta hacerlo porque eso me quita buying power, me quita poder de compra. Por verlo así, yo estoy comprometiendo un capital en una acción que yo tampoco sé si va a subir. Y si va a subir, pues puede que tome 1 mes, 2 meses, 3 meses, puede que sea el otro día, pero yo no lo tengo por sentado. ¿Bien? Y no siempre yo voy a hacer day trading con compañías que tienen potencial de crecimiento. Y de hecho, más adelante tú aprenderás a hacer day trading no solamente hacia arriba, sino también cuando una acción baje de precio. Me dicen, ¿cuál es tu win rate con esa estrategia? Fíjense acá, esto es en el último año. ¿Correcto? Si yo filtro quizás por fecha, el último mes, de acá, 60%. El último mes dice $20,000. Este mes, this month, este mes está 70% arriba. Pues sale negativo realmente, pero hasta ahora mismo estoy alrededor, creo que de $11,000 arriba. Y sale negativo el día de hoy. Pero sí. Entonces, digamos que el día de hoy no tengo porque sí es especulativo para todo punto. Bien, por eso estamos aprendiendo una estrategia. Ahí todavía no estamos aprendiendo cuándo comprar y cuándo salir. Vamos a aprender a cuándo yo voy a comprar, cuándo voy a vender. Me dicen, ¿cuándo pierdes? ¿Por qué tú pierdes? Yo les mencioné al inicio que no, ninguna estrategia es perfecta y el hacer dinero no radica en buscar algo perfecto, sino en algo que tenga una ganancia potencial mayor que esa posible pérdida. ¿Bien? Vamos a aprender sobre esto en la próxima sesión. ¿Bien? Y de hecho, el tipo de operaciones que vamos a buscar serán, con las que vamos a aprender yield, pero vamos a hablar de un 1 a 1. ¿Bien? ¿Aplica, no aplica los 7 principios? No. Correcto. La operación no negativa. Juan, no hay un porcentaje por el cual yo cierro una operación a nivel físico. Por eso es que les digo, no quiero entrar en contratos y opciones porque las opciones tienen una volatilidad mayor y no es tan fácil de calcular o tan lineal. ¿Correcto? Pero vamos a ver otro ejemplo. Quizás. A ver. Un ejemplo quizás más cercano. Miren acá, Meta. Miren acá este, Tesla. Yo digo aquí 398. Miren este. Aquí yo estaba buscando 2 posibles rupturas. La de PMH. ¿Qué significa PMH? Vamos a ver. ¿Quién me dice? La primera persona que me diga. PMH. Pre-market high. Correcto. Correcto. Pre-market high. Entonces aquí yo tengo 2 posibles niveles. Número 1, ese pre-market high. Ojo, ese no fue del mismo día. Ese fue del día anterior. Sigue siendo un nivel válido que tiene cierto, pero ya es de mayor riesgo porque no es del día de hoy, obviamente. Pero la operación real es acá en los 400. Les pregunto yo a ustedes. Ese nivel psicológico tiene vacío hacia atrás. Si yo busco aquí, o sea que es un nivel válido. ¿Correcto? Ojo, el que tenga más vacío no necesariamente significa que será mejor. Ojo, sí, mientras más mejor, pero hasta un punto. No me interesan quizás vacíos de 1 año, 2 años, porque pueden ser un poquito complicados de operar. ¿Correcto? Miren acá este de Meta, 680. Este nivel de Meta hacia atrás, ¿tiene vacío? Que no. 1, 2, 3 días. Claro que tiene vacío. Bien. Por otro lado, AMD, miren este, ATH, significa all time high. ¿Qué quiere decir all time high? El precio más alto histórico. Si es el precio más alto histórico, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que tiene vacío hacia atrás? ¿Es el precio más alto que la acción ha llegado en toda su historia? Obviamente hay vacío hacia atrás porque no hay ningún precio detrás, ¿correcto? Y así mismo, me dicen, alguien me dijo que esto es viejo, yo soy de abril, o sea, hace menos un mes, y no es que haya, o sea, la estrategia no ha cambiado de 30 días hacia acá. Pero niveles psicológicos siempre van a ser niveles psicológicos, así que quizá no he estado compartiendo tanto acá en el Discord, pero estoy tradeando en vivo los viernes con la comunidad del Hub, que bueno, aparte de ahí envío mis trades o que estoy viendo. Entonces, algo que
porque no se está moviendo, disculpen, se me frizó el chat acá. Discúlpenme. Listo, se me había frizado el Zoom. ¿Me escuchan bien todos ya? Perfecto. No hemos hablado de entrada todavía, Lidia. Eso vamos a ver en la próxima sesión. ¿Bien? Guys, cuidadito con los comentarios en el chat, por favor. Ponen que esto es un espacio profesional. Siempre de 5 en 5 niveles psicológicos. Correcto, Dani. ¿Qué indicadores nos recomiendan? Yo, Silverio, no utilizo indicadores, de hecho. No me gustan. Y le voy a explicar el por qué. Es una muy buena pregunta. No es que son malos. A mí no me gustan. ¿Por qué? Como ya les mencioné, yo estudié economía y muchas matemáticas. Dentro de ello, estadística. ¿Qué sucede? Los indicadores, todos, absolutamente todos, utilizan lo siguiente. Yo les explico los vacíos ahora. Fíjense, rapidito. Vacío. ¿Está vacío hacia atrás? Es válido. Por ejemplo, vamos a ver acá. Si yo les dijera a ustedes, remover todo, respondo la pregunta de los indicadores en breve. Si yo les digo a ustedes, quiero operar el nivel 610 al alza, digamos. Ese nivel aquí, 610. ¿Tiene vacío si yo miro hacia atrás? No. Ayer se puede ver vacío porque estoy en 5 minutos. Recuerden, ahí bajé de temporalidad y obviamente el gráfico se va a ver más grande, pero estamos hablando de 3 días al menos de vacío. Eso fue el día de ayer. O sea, no tienen suficiente vacío. Por ende, el nivel 610, aún siendo un nivel psicológico, quizás no es un nivel válido para yo operar porque no cuenta con el vacío suficiente. Y si lo opero, pues es un nivel de mayor riesgo porque no cuenta con ese vacío. ¿Correcto? ¿Qué me asegura a mí el que haya un vacío? Que puede dar un rompimiento fuerte en una dirección. Me dicen, el de 605 sí, como el de 605. Y por acá, no se lo llevó. Me dice, sí, hay vacío acá debajo, sí, pero yo estoy buscando un movimiento. O sea, si para yo tradearlo es hacia arriba. Si yo miro hacia arriba, yo no tengo vacío. El precio, si está debajo de 605, yo no lo puedo operar hacia abajo. Yo tomo la ruptura hacia arriba. ¿Bien? Entonces, ¿por qué los vacíos son relevantes dentro de mi estrategia? Porque me aseguran a mí que un rompimiento se puede dar y dar una posible continuación. Wanda, no te preocupes, para que me mencionaron un vacío que no era nada válido y quise explicarlo de manera clara. Muchos tickers en el watchlist, no me empresa para day trading. Yo busco dentro de mi lista de compañías cuáles están en niveles psicológicos o cerca de niveles psicológicos que cuenten con un vacío. Normalmente en un día puede haber de 1 a 3 compañías, ¿bien? No, o sea, yo no suelo tener 10 o quizás 5 o 6 tipos o diferentes tipos de ceros. Y si tengo varios, yo suelo enfocarme en las que más opero, que son Tesla y Meta. Son las que yo más suelo operar. Y AMD. AMD un poquito más difícil porque AMD hace muchos falsos rompimientos, pero bueno. ¿Qué sucede? Respondiendo, un segundito, porque dejé de compartir pantalla sin querer. Pues sí, ¿no? Dame un segundito. No entendí qué hice. Ok, perfecto. No, yo no opero nada de eso, José. Porque yo uso indicadores para responder a esa pregunta antes de dejarle la tarea de hoy. Los indicadores, solamente opciones, Junior. Los indicadores utilizan los mismos inputs o las mismas variables para tratar de predecir el futuro. ¿Cuáles son esas variables? Precio presente, precio pasado, volumen, compras y ventas, dónde hay órdenes de compra, dónde hay órdenes de venta, y con estos parámetros se trata de predecir el futuro. Pero fíjate que el precio presente, el pasado, las órdenes de compra que se ejecutaron, las órdenes de compra y venta que están pendientes siempre serán las mismas, y con esos parámetros tú vas a tratar de predecir el futuro. Pero si todos los indicadores utilizan la misma información, ¿por qué algunos funcionan y otros no? ¿Correcto? Ahí es que radica esto. Eso no se les llama indicadores, pero no son indicadores. Por ejemplo, esos que yo uso, Pilar, la EMA o el VWAP, ambos, no son indicadores de predicción, sino de promedio. Son diferentes. ¿Bien? Son diferentes un poquito más avanzado, más profundo. Francesca, ¿bien? Entonces, ¿qué sucede? Tarea que yo quiero que ustedes se lleven la noche de hoy. ¿Bien? Yo quiero que ustedes pasen a identificar, número 1, los niveles psicológicos de una compañía. Ojo, les pregunto yo a ustedes. ¿Cómo que se lo voy a mandar, Natalia? Yo le estoy diciendo a ustedes que yo no le voy a mandar la tarea. ¿El profesor no le manda la tarea a ustedes? ¿No se la manda hecha? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que yo quiero que ustedes identifiquen. Primero, niveles psicológicos del precio en una acción. Ojo, la que ustedes deseen. ¿Bien? No, eso no es necesario. O sea, no es necesario que yo yo se lo voy a explicar y luego ustedes me dicen si es necesario que se la escriba. Primero, los niveles psicológicos. Ojo, les pregunto yo a ustedes. Si esta acción Tesla está en 444, ¿es necesario yo buscar los niveles psicológicos en 340? Perfecto. Todos me dijeron que no. O sea, que vamos a buscar algo cercano, quizás $10 hacia arriba, $10 hacia abajo. No es necesario complicarnos tanto. Si el precio va rompiendo, yo voy buscando los otros de arriba. Si va bajando, voy buscando los demás de abajo. Bien. Ojo, vamos a utilizar primero los niveles psicológicos. Los podemos marcar con la línea horizontal. Bien. Yo no los estoy marcando ahora, estoy haciendo algo al azar para que ustedes vean cómo los marco. Fíjense, línea horizontal y la coloco donde yo desee. Línea horizontal, la coloco donde yo desee. La temporalidad no va a variar, se los he comentado. ¿Por qué? Porque un nivel psicológico será el mismo, independientemente de que sea en un minuto o en 15. Vamos a hacer algo. Para mayor facilidad de ustedes, vamos a utilizar el gráfico de 1 hora para que se les haga más sencillo. El tema es que ya luego no se van a ver tan claros los niveles de pre-market hacia abajo, pero eso no lo quiero cerrar a una sola temporalidad. Número 1, los niveles psicológicos. Número 2, punto más alto y bajo de pre-market, de la sesión de pre-market. Por ejemplo, pueden seleccionar la del día de hoy, si quieren usarla de ejemplo, o pueden seleccionar la de mañana si ya esperan a mañana. Bien, entonces, eso es lo segundo. Y tercero, el punto más alto y bajo del día de ayer. Voy a hacer un ejemplo con ustedes. Por ejemplo, acá, ya saben que no van a poder utilizar Tesla porque yo lo estoy haciendo con Tesla. 430, es un nivel psicológico. 435, un nivel psicológico. No voy a enfocarme en el centavito. Ustedes lo pueden, para cambiarlo, ustedes le hacen doble clic a la línea y escriben el número.
440 es un nivel psicológico. Asimismo, 445 y 450. Puedo marcarlo hasta ahí. Bien. Ya tengo los niveles psicológicos. Niveles psicológicos. De 5 en 5. Entonces, señores, ustedes opinan que Gregory nos está haciendo el favor de escribirlo. Gracias, Gregory. Muy amable. Muy amable, Gregory. ¿Qué sucede? Luego de esto, ya hablamos de los niveles psicológicos. Les pregunto yo a ustedes, ¿cuál será el otro nivel? El otro tipo de niveles que vamos a identificar. Ya vimos los psicológicos. Nivel de pre-market, tanto el pre-market high y el pre-market low, correcto. Entonces vamos a decir, en el día de hoy en Tesla, lo rompió todo por una noticia, pero fíjense, a mí me gusta marcarlos quizás con la línea horizontal, la que no es completa, hacia un lado, para fines personales, eso ya lo gusto personal, no es obligatorio, pero fíjense, por ejemplo, si yo bajo acá, tengo ese high de pre-market por aquí. Lo voy a marcar de otro, ahí está de otro color. Está morado, yo en estilo acá, estado, lo puedo cambiar de color al que yo desee. ¿Es este el punto más alto del pre-market? Y este, no tengo ese, esto fue en pre-market, esta vela. ¿Es ese el punto más bajo de pre-market? Perfecto. Por último, ¿cuáles niveles me faltan? El alto y bajo del día de ayer. Entonces, ojo, si yo deseo identificarlos, yo le puedo hacer doble clic a la línea y fíjense que acá dice texto y puedo escribir pre-market high, hago clic en esta otra, pre-market low. Perfecto. El punto más alto del día de ayer es este. Hago doble clic y le coloco previous day high. El punto más bajo del día de ayer fue este. Ojo, esa vela, ustedes ven, por eso la importancia de ver el color. Esta vela fue en pre-market, pero el punto más bajo del día de ayer fue ese mismo de apertura. Bien, le voy a colocar previous day low. ¿Nos ha quedado claro a todos cuál es la tarea? ¿De cuántos días es el vacío para que el nivel psicológico sea válido? Los niveles psicológicos siempre serán niveles psicológicos, Gilbert. Lo de la validez no es para que el nivel psicológico sea o no un nivel psicológico, es la validez para yo operarlo. Si un nivel psicológico no tiene vacío, sigue siendo un nivel psicológico, lo que quizás no un nivel que yo voy a buscar operar, ¿correcto? Puedes ver el último cierre de la vela. Mírenlo acá. Esa vela, si yo le coloco el mouse, por ejemplo, en un minuto, voy a ir a un minuto, para que lo puedan ver. Esto fue hoy, voy hacia atrás al viernes. Miren acá, esa vela fue a las 9:29. Esta fue la de apertura. Ese fue el low del día, si yo lo busco aquí, fíjense ahí. Ese fue el punto más bajo. Con una sola acción, Elvis, correcto. Si lo quieren intentar con varias, siéntanse en la libertad, pero por su canal de Discord envíen una, ¿correcto? Cada franja, esto es el horario regular, este más oscuro es el horario de after hours o post mercado, y este es el de pre-market o preapertura. ¿Correcto? Sí, Lisa, correcto. Entonces, para que muestre el pre-market, estoy en TradingView. Entonces, señores, entendiendo esto, el miércoles nosotros vamos a profundizar en cuándo comprar, cuándo vender. Vamos a conocer cómo aplicar estos niveles y cuándo serán válidos. Bien, vamos a tomar lo más reciente. Mira, vamos a tomar quizás el de hoy en una compañía a la que tú desees, que no sea Tesla, porque lo acabamos de hacer en clases. Bien. Gracias, Gregory. Entonces, entendiendo esto, elimine todo, déjame dejarlos para que no se quiten. Entendiendo esto, yo quiero que ustedes hagan todos esta tarea para que el miércoles puedan entender quizás, vamos a ver a mayor profundidad ese mismo tema de los vacíos y cuándo un nivel puede o no ser válido y cuándo entrar y cuándo salir. Jesús, un vacío es que el precio, en la gráfica, haya un espacio vacío a la izquierda. Fíjate acá, al lado de los 450, si yo miro a la izquierda, hay espacio vacío, o sea, que no hay precio por acá. Bien, eso es un vacío. Entonces, el miércoles vamos a hablar de cuándo entrar, cuándo salir, y vamos a profundizar un poquito más en cuanto a esta estrategia. De momento, nosotros... Un segundito. De momento, yo quiero que nosotros nos enfoquemos en entender estos niveles para que podamos entender la estrategia. Dicen, no le, señor, ¿y qué ustedes vieron con Winston? No, claro que sí, claro que sí. Entonces, señores, para mí un placer haber estado con ustedes la noche de hoy. El miércoles vamos a profundizar en esta estrategia. Todas las clases en Abacus quedan grabadas, recuerden esto siempre. Así que nada, para mí un placer, correcto, Surface. Para mí un placer haber estado con ustedes la noche de hoy. Que tengan un feliz resto de la misma y nos vemos nuevamente el miércoles a las 8 p.m. Que tengan un feliz resto de la noche y para mí un placer. Bye bye a todos.